Reglas de oro de la Organización Mundial de la Salud para el manipulador de alimentos. 1. Consumir alimentos que hayan sido tratados o manipulados higiénicamente. No se debe consumir leche sin tratamiento térmico, como la leche cruda. Las carnes, pescados y productos de repostería deben estar refrigerados o congelados. En los establecimientos de restauración es obligatorio el empleo de ovoproductos en la elaboración de mayonesas, salsas, cremas, etc. Si prepara estos alimentos en casa, deberá consumirlos inmediatamente. No aprovechar las sobras y mantener la conservación en frío. Debe lavar los huevos antes de utilizarlos porque estos tienen restos de suciedad. Debe hacerlo inmediatamente antes de su uso. 2. Cocinar correctamente los alimentos. Los alimentos pueden estar contaminados por microorganismos. Si los alimentos se cocinan bien, estos microorganismos pueden ser destruidos por el calor. La temperatura a la que debe someter el alimento debe ser suficiente para que alcance un mínimo de 70 grados centígrados en el centro del producto. 3. Consumir los alimentos inmediatamente después de ser cocinados. Es la mejor manera de evitar la proliferación de los gérmenes. No dejar nunca los alimentos cocinados a temperatura ambiente. 4. Un alimento cocinado es un alimento higienizado. Los alimentos no pueden ser consumidos inmediatamente, o las sobras que se quieran guardar deben mantenerse bajo la acción del calor, por encima de los 65 grados centígrados, o del frío a 4 grados centígrados, como máximo si su duración es superior a 24 horas, y a menos de 8 grados centígrados si su duración es inferior a 24 horas. Si consume pescado crudo en casa, hágalo después de haberlo mantenido congelado durante varios días. 5. Calentar suficientemente los alimentos cocinados. Para conservarlo después de su preparación, puede mantener caliente hasta su consumo aquellos alimentos que lo permitan: sopas, purés, guisos. Otro tipo de alimentos que no pueden ser sometidos al calor, como las ensaladas, gazpachos, etc., deben ser refrigerados inmediatamente. No siempre es posible aprovechar las sobras de una comida anterior, pero si decide hacerlo, caliente dichas sobras a la temperatura máxima antes de consumirlo. 6. Evitar el contacto entre alimentos crudos y los cocinados. Un alimento cocinado puede volver a contaminarse por contacto con los alimentos crudos o con objetos que anteriormente hayan contactado un alimento crudo, como cuchillos, tablas, superficies, trapos, utensilios, etc. El trapo de cocina o la bayeta puede ser un excelente vehículo de contaminación. Es preferible usar papel de cocina. 7. Asegurar una correcta higiene de la persona que va a manipular los alimentos y una limpieza adecuada en todas las superficies de la cocina. La persona que manipule alimentos debe observar unas estrictas prácticas higiénicas. Es imprescindible que tenga las manos siempre limpias, que las lave cada vez que haga falta y siempre que haga uso del servicio. Es muy importante hacer la limpieza de la cocina diariamente como mínimo. Tener especial cuidado en almacenar la basura en recipientes lisos, lavables y cerrados, y que estos no se encuentren cerca de los alimentos. 8. Mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y animales de compañía. No hay que olvidar que los animales pueden ser portadores de gérmenes patógenos y parásitos que originan enfermedades de transmisión alimentaria. 9. Utilizar exclusivamente agua potable. El agua potable no es solo imprescindible para beber, sino también para preparar los alimentos. Debe tener exclusivamente estos dos orígenes: aguas envasadas o aguas de la red pública de distribución en la población. No se debe beber ni usar agua procedente de pozos que no estén potabilizados.
10. No consumir alimentos perecederos que estén expuestos a temperatura ambiente. En bares, cafeterías, restaurantes, etc., todos los alimentos deben estar protegidos por vitrinas y conservados en condiciones sanitarias adecuadas. Deben estar refrigerados siempre que sea preciso. Estas medidas deben ser exigidas por el consumidor y cuando se observe que no se cumplen, los alimentos deben ser rechazados.